por ejemplo, le prometes comprar una bicicleta a tu hijo en Navidad y ahí el chiquito pues se queda con esperanza, ¿no? ¿Esperanza qué? De la bicicleta, espera la bicicleta, espera la bicicleta. ¿Y qué tal si faltando un mes para Navidad tú pierdes el empleo y se enferma tu esposa y gastas todo el dinero que tenías ahorrando ahí para la bicicleta con la enfermedad? Llega Navidad y no tienes para comprar y no puedes cumplir la promesa que has hecho. Quiere decir, para nosotros los seres humanos, esperanza es como que un deseo de ojalá que suceda, quiera Dios que suceda. Pero para Pedro esperanza no es eso. En la Biblia la esperanza no es el deseo de que suceda. En la Biblia esperanza es la certidumbre de que va a suceder. ¿Pero por qué? Ahora vamos a ver por qué. Y mediante el cual, está hablando de Jesucristo, porque en el versículo 20, que fue nuestro tema ayer, se hablaba del cordero que había sido sacrificado, pero que ya estaba todo planeado desde antes de la fundación del mundo. Y ahora comienza el texto, y mediante el cual, está hablando de ese cordero, o sea, del Señor Jesucristo. Mediante el Señor Jesucristo creéis en Dios. ¿Por qué dice, mediante Jesucristo creéis en Dios? Vamos a seguir leyendo. Y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Esperanza, recuérdate que esperanza para Pedro no es el deseo de que algo bueno suceda, es la certidumbre de lo que va a suceder. Por ejemplo, cuando decimos nosotros, yo tengo la esperanza de que Cristo vuelva, no es que yo quisiera que Cristo vuelva, no, yo tengo la seguridad que va a volver. Esa es la esperanza cristiana, seguridad. Y cuando la palabra de Dios te dice, hijo, debes tener esperanza, está diciéndote, no te está diciendo, hijo, debes querer que pase, no, te está diciendo, debes tener la seguridad de que va a pasar. Y ahora aquí en este versículo, Pedro te da la razón y habla de la resurrección de Cristo, quien le resucitó de los muertos. O sea, la resurrección de Cristo es la más grande prueba del amor de Dios, del poder de Dios. Porque un muerto está muerto, un muerto no resucita, pero Cristo resucitó. Y si Cristo resucitó, no hay nada que Dios te haya prometido que no se puede cumplir. Y tu esperanza tiene que estar alimentada en la prueba contundente de que Cristo resucitó. Entonces tu esperanza no es vana. Tu esperanza no está basada en la palabra de un ser humano. Tu esperanza está basada en una prueba concreta del poder de Dios, que es la resurrección de Cristo. Ahora vamos a leer el versículo para que entiendas mejor. Y mediante el cual, Jesucristo, creéis en Dios. ¿Por qué crees en Dios ahora mediante Jesucristo? Porque Jesucristo murió y resucitó. Y la muerte y la resurrección de Cristo te hace creer en lo que Dios te promete. Cree en Dios porque Cristo resucitó. Mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Vuestra fe y esperanza tienen que ser edificadas y construidas ¿en quién? En Dios. Y Dios nunca te va a fallar. Nunca te va a fallar. Su promesa es segura por ti. ¿Cuánta gente está herida fuera de la iglesia porque alguien no lo trató bien en la iglesia? Ahora, y la guardan de verdad. La guardan de guardar. La guardan en la biblioteca, la guardan en el cajón y después dicen, no pasa nada. ¿Qué va a pasar? Pues está guardada. Sí, pero ahí dice guardar. No, pues ese guardar
Ahí viene el problema del idioma, el idioma. Porque para nosotros en español guardar es guardar en algún lugar, pero en el idioma en que fue escrito la Biblia, en los idiomas, en ambos idiomas, el hebreo y el griego, el guardar, aquí tenemos en el Nuevo Testamento, el obedecer a la palabra, el guardar la palabra, es más en el sentido de estudiar la palabra, de escudriñar la palabra. Y la palabra tiene un poder purificador extraordinario. Ahora te voy a dar un consejo, mira. El otro día una viejita me decía, pero pastor, yo leo la Biblia, no entiendo nada, pastor. Sigue leyendo. Pero ¿para qué si no entiendo nada? Sigue leyendo. Y te voy a contar una historia. Una viejita iba a la iglesia, era la única adventista en su casa. Los hijos no eran adventistas, los nietos, unos burlones de primera, se burlaban de la pobre viejita. Pero la llevaban todos los días, los sábados a la iglesia, la dejaban en la iglesia, a mediodía la recogían, venían a la casa para el almuerzo. Y los nietos burlones, especialmente uno de ellos, lo primero que le preguntaba, y abuela, ¿qué aprendiste? ¿Puedes contarnos algo de lo que has escuchado? Y la viejita no se acordaba de nada. Porque hay gente que estudia la palabra y 10 minutos después no se acuerda de nada. Hay gente que escucha un sermón y 10 minutos después no se acuerda de nada. Entonces la viejita le decía, pues hijito, no me acuerdo. Y el nieto burlón le decía, ¿y entonces para qué vas, abuela? Pierdes tiempo yendo. Y siempre, todos los sábados, a ver, abuela, cuenta qué has aprendido. No me acuerdo. ¿Y para qué vas, abuela? Nos das trabajo llevándote, trayendo y no aprendes nada. Y un día la viejita, iluminada por el Espíritu de Dios, claro, porque la palabra de Dios dice que cuando un burlón viene a burlarse de tu fe, el Espíritu colocará palabras en tu boca. Y el otro día yo estaba en una entrevista de televisión y la entrevistadora, medio atea, medio comunista, me hace una pregunta y no sé de dónde Dios me dio la respuesta. Y fue interesante que ella se quedó sin palabras, mirando para aquí, mirando para allá, y todos se dieron cuenta. Cortaron inmediatamente el momento que estábamos entrevistando, porque Dios coloca palabras. Y a esta viejita Dios le colocó la palabra. Y ellos, uno de los trabajos que hacían era que fabricaban carbón. Entonces tenían canastas con las que cargaban el carbón, canastas llenas de hollín. Y la viejita le dijo, mira hijito, hazme un favor. ¿Qué cosa, abuela? Anda al riacho ahí abajito a unos 50 metros y tráeme agua en esta canasta. Y el nieto la miró, traer agua en una canasta. Pero el papá lo miró al muchacho y le dijo, ya ve. Y todos pensaban que la viejita ya se estaba volviendo, ya estaba con Alzheimer. Ya. Primero, va a la iglesia, vuelve, no se acuerda de nada. Ahora le pide al nieto que le traiga agua en una canasta. Pues él está loquita ya no sabe lo que pide. Pero el muchacho fue, llenó la canasta de agua y cuando volvió, pues ya llegó sin agua, porque en una canasta todo el agua se cayó en el camino. Llegó, ahí está. Hijito, pero no hay agua. Sí, pues abuela, pero es una canasta, ¿cómo va a traer agua? Entonces ve otra vez. Y el papá lo miró, el muchacho se fue. Volvió, canasta vacía. La tercera vez la viejita le dice, una vez más, hijo. ¿Pero para qué, abuela? No tiene sentido. Por favor, hijo. Y el papá lo miró, el muchacho fue y trajo. Y volvió con la canasta vacía. Entonces la viejita le dice, una cuarta vez. Ahí el muchacho dice, no, ya no te obedezco. 3 veces he ido, 3 veces he vuelto y 3 veces la canasta llega vacía. Y la viejita le dice, sí, hijo. 3 veces has ido, 3 veces has vuelto, la canasta llega vacía. Pero mira la canasta. Estaba como esas otras, llenas de hollín. Ahora mira la canasta. Está limpiecita. No ha traído nada de agua, pero está limpia. Yo soy como la canasta. Yo voy a la iglesia, escucho,
pero no me acuerdo nada. Pero por lo menos la palabra de Dios me purifica. Ahora, yo quiero darte un consejo. Cuando tú lees la Biblia y no la entiendes, porque muchos de ustedes están mirando este texto y dicen, pero ¿cómo que el pastor Bullón saca tanto mensaje de ahí? Yo ya he leído y no le encuentro nada. No te preocupes, tú sigue leyendo. ¿Pero para qué? Si no entiendo, sigue leyendo. Recuérdate de la canasta. No traes nada, no guardas nada, no entiendes nada, pero por lo menos te está purificando. Porque la palabra tiene poder purificador. Pero hay una cosa, no trates de leer un capítulo entero, lee 2, 3 versículos. Y entonces piensa así, ¿qué es lo que Dios me quiere decir aquí? A ver, ¿qué es lo que Dios me quiere decir? ¿Ah? No leas 2, 3, 4 capítulos solo por leer. Trata de entender qué es lo que Dios... Lee el versículo, trata de aplicar cómo este versículo responde a tu problema, al problema que estás viviendo en este momento. Porque tal vez el mismo versículo le dice una cosa a ella, le dice otra cosa a él, le dice otra cosa a él, de acuerdo al momento que están viviendo cada uno. Pero trata de masticar la palabra. ¿Sabes por qué? Porque la palabra es el pan que nosotros tenemos, el pan de Dios, el pan espiritual. Tenemos que alimentarnos. Si queremos tener salud espiritual, tenemos que alimentarnos de la palabra. Pero hay que saber alimentarse. Porque los médicos, por ejemplo, hablando de la comida, dicen que nosotros tenemos que masticar 34 veces cada bocado de comida que llevamos a la boca, ¿no? Colocas la comida, 34 masticadas. 1, 2, 3. Yo no sé quién de ustedes mastica 34 veces cada bocado de comida. Yo por lo menos no tengo tanta paciencia así. Pero ¿por qué hay que masticar tanto? Esto es interesante. Porque tiene saliva. Sí, pastor. ¿Y para qué crees que tiene saliva? A ver, ¿para qué crees que Dios te ha dado saliva? ¿Para escupir a tu hermano? No. Dios te ha dado saliva y esa saliva tiene un propósito. Tiene varios propósitos, pero uno de los propósitos es que cuando tú vas masticando la comida, la saliva se va mezclando con la comida. Y cuando baja el bolo alimenticio a tu estómago, la comida mezclada con saliva, eso te ayuda en el proceso digestivo. Quiere decir, los que mastican bien tienen un sistema digestivo bien organizado. Y eso significa buena salud. Igualito es con la palabra de Dios. Hay algunos que dicen así, me he propuesto leer la Biblia 5 veces este año. Ay, no entienden nada solo por leer. No, querido, ¿cuál es el mérito de decir he leído la Biblia 5 veces? Lo mejor es, ¿has entendido la palabra? Entonces, coloca un bocado, un versículo y mastica. ¿Qué te estoy diciendo? Lee un versículo y haz lo que estoy haciendo. Medita, piensa, ¿qué te está diciendo a Dios aquí? Porque tú hablas con Dios a través de la oración, pero Dios habla contigo a través de su palabra. Entonces tienes que tratar de encontrar la respuesta para Dios aquí, de Dios para ti aquí. Si estás sin empleo y mañana tal vez vas a tener que presentarte para una entrevista, lee la palabra, lee un versículo y trata de ver qué es lo que Dios te está diciendo en ese versículo para la aplicación de mañana. Si un muchacho se te declaró y tú no sabes si aceptarlo o no aceptarlo, y lee la palabra y deja que Dios te hable al corazón. Quiere decir, déjate guiar por la palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Ahí está la palabra. Ahora vamos al texto de nuevo. Y mediante el cual Jesucristo creéis en Dios. ¿Y por qué creéis en Dios? Por el poder de Jesucristo. ¿Y por qué poder? Porque murió y resucitó. Y si murió y resucitó, no hay más grande prueba de poder que la resurrección. Entonces tu esperanza ya no es el deseo de que algo suceda, es la certidumbre de que va a suceder.
Porque quien te está dando eso, el fundamento de tu esperanza, es un Cristo que murió y resucitó. Habiendo tú ahora purificado tu alma, tu corazón, tu mente, por la obediencia, por el escudriñar de la palabra, por el investigar, por el leer la palabra, mediante el Espíritu. Ahora venimos a una parte interesante. Mediante el Espíritu. Ahora el Espíritu va a transformar tu vida. ¿Pero de qué manera? Mediante el Espíritu. ¿Para qué? Para que ya no toques batería. No. ¿Para qué? Para que ya no comas carne. No. ¿Para qué? Para que ya no uses anillo. ¿Para qué? Para que ya no celebres Navidad. Hay muchos que les gustaría que dijera eso. Y andan predicando eso que no está escrito en la palabra. Por eso yo quiero predicarles la palabra. No lo que yo creo, no lo que yo imagino. La palabra. ¿Y cuál es la prueba? ¿Qué es lo que el Espíritu va a hacer en tu vida? Dice, mediante el Espíritu, para el amor fraternal. Dice, para el amor fraternal. Les voy a enseñar a leer la palabra. ¿Qué dice? Para el amor fraternal, punto. Entonces, ¿qué dice? Pues porque hay amor fraternal y hay amor fraternal fingido. ¿Cuál es el amor fraternal fingido? Te encuentras con una persona, un hermano que ha venido hace tiempo, no lo veías, y le dices, oh, qué bonito estás. Y cuando sigue caminando le dice al otro, ¿estás viendo cómo estaba gorda, fea? Qué bonito estás. Amor fraternal fingido. Ahora dime, ¿no se ve eso en la iglesia todos los días? Pues la prueba de que has recibido el Espíritu a través de la palabra es que ahora vas a tener un amor fraternal auténtico. La más grande prueba de que esta iglesia es la iglesia del Espíritu debe ser que sea la iglesia del amor y que se amen los unos a los otros y que se acepten los unos a los otros. Oh, hermanos, yo quisiera que todo el mundo fuera como yo quiero que sea, pero tengo que reconocer que tengo que aceptar al mundo como cada persona es, porque Dios tiene un jardín. Dios es un floricultor maravilloso. Hay tulipanes, hay San José, hay rosas, hay claveles, hay gladiolos, hay girasoles. Así es el jardín de Dios. Y es como un huerto también el jardín de Dios. Hay lechugas. ¿En cuánto tiempo la lechuga produce fruto? ¿Cuánto? 3 meses. Yo nunca fui agricultor, ya sé más que ustedes. En 3 meses ya puedes cosechar la lechuga, 3 meses. Y el plátano, ¿en cuánto tiempo? Desde que lo plantas hasta lo cosechas, ¿en cuánto tiempo? Año y medio. Y la naranja, 3 años. Pero tú sabes que hay un fruto que lleva 40 años para producir, y es la palmera. La palmera solo produce su primer fruto a los 40 años. Ahora tú sabes que en la iglesia de Dios, que es un pomar, que es un huerto, hay hermanos lechuga, que a los 3 meses de aceptar a Cristo ya están produciendo. Y hay hermanos plátano, que llevan 1 año para producir. Y hay hermanos naranja, que llevan 4 años. Y hay unos hermanos palmera, que llevan 40 años. Pero Dios los ama a todos. Dios los ama a todos. Y el Espíritu quiere transformar. Pero la primera transformación que el Espíritu hace en la vida de un cristiano es darle amor fraternal no fingido.
¿Para qué? Para que unos a los otros se amen entrañablemente, de corazón puro. ¿Por qué van a amarse ahora de corazón puro? Porque han sido purificados. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Con quién? Por la palabra. Por la palabra. Ahora tienen el corazón puro. Y ahora han sido renacidos. Ya no de simiente corruptible, ya no, porque has nacido de simiente corruptible, la simiente de tu padre, de tu madre, que recibieron de los abuelos, que recibieron de los bisabuelos, que recibieron de los tatarabuelos. Pero cuando tú aceptas a Jesucristo y te bautizas, ahí renaces, pero ya renaces no más de simiente corruptible, sino de la simiente incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Oh querido, Dios te ama, tú eres precioso para Dios. ¿Cómo Dios te ama? No tengas miedo de entregarte a Jesús. No esperes perfección absoluta mañana, entrégate a Jesús, porque hay mucha gente que dice, ay pastor, ¿cómo me entrego? Si yo todavía hago esto, yo todavía hago aquello. ¿Te acuerdas del hijo pródigo? El hijo pródigo se fue. Cuando tú estás lejos de Dios, pierdes todo. No solo pierdes el dinero, el empleo, a veces pierdes la dignidad, pierdes el respeto propio, pierdes los valores. Así fue con el hijo pródigo. Pero se dio cuenta de algo que tú también tienes que darte cuenta. Lejos de mi Padre, nunca voy a ser feliz. Y yo te digo esta noche, lejos de Dios, tú puedes hacer lo que quieras para renacer. Tú puedes hacer lo que quieras para purificar tu mente, purificar tus sentimientos. No vas a poder. Y cuando digo, lejos de Dios puedes hacer lo que quieras para renacer, no es solo para renacer espiritualmente, para renacer en la vida profesional, para renacer en la vida familiar, para renacer. Tu hogar está destruido, pues necesita un renacimiento. Pero ¿cómo va a renacer si estás lejos de Dios? Tú lejos de Dios puedes intentar lo que quieras, nunca va a suceder nada bueno. Por eso el hijo pródigo dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen algo que comer? Y yo aquí muriéndome de hambre, luchando. Entonces dijo, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ese he pecado quiere decir, me he alejado de ti. Me levantaré e iré y le diré a mi padre. Y ahí, en ese momento, cuando él dijo, me levantaré e iré, ¿sus problemas se resolvieron? ¿Sí o no? Piensa bien. Cuando él dijo, me levantaré e iré, ¿ahí se acabaron sus problemas? No. Entonces, ¿cuándo se acabaron? Cuando se levantó y fue. No cuando dijo, me levantaré e iré. Tú sabes que en la vida cristiana hay muchos, dicen, sí, un día me entregaré, un día me entregaré. No, nada se va a resolver en tu problema, en tu vida. No es cuando, un día. Si algo se va a resolver en tu vida, es cuando te levantes y vayas. Y ahora, él tenía que ir. ¿Y qué dijo? Voy a ir a mi padre, pero no puedo ir así, estoy todo sucio, porque él estaba inmundo. Recuérdate que él trabajaba en el chiquero de los puercos, y el excremento de los puercos estaba pegado a su ropa, olía a puerco. Y la barba grande, los cabellos desgreñados, sucios, los piojos cayéndole, ropa sucia, inmunda, asqueroso. Él podría haber pensado, ¿cómo voy a volver a mi padre así? Él me va a botar, así no puedo. Yo primero tengo que bañarme, tengo que cortarme el cabello, cortarme las uñas, tengo que echarme un poquito de perfume así, bien oloroso ya, ahí voy, él me va a recibir. Eso es lo que la parábola dice. Pero sin embargo, muchos, a veces líderes de iglesia, al pobre pecador le dice, mira, tienes que venir, pero tienes que cambiar de vida.
Tienes que salir, tienes que dejar esas cosas, tienes que quitarte eso, no tienes que usar esto. Querido, deja que las personas vengan como están. Deja que vengan como el hijo pródigo. ¿Cómo vino el hijo pródigo? Así como estaba, oliendo a puerco, sucio, inmundo, los piojos cayéndoles, un asco. Y la palabra de Dios dice que el padre, desde que él se fue, se quedó en la terraza de la casa mirando al camino por donde se fue, porque tenía en su corazón la seguridad de que un día mi hijo va a volver y yo lo voy a esperar. Y de repente lo vio a la distancia. Y la palabra de Dios dice que él salió corriendo al encuentro de su hijo. Y cuando llegó cerca y sintió ese olor feo de puerco, los piojos y todo, llegó ahí, quiso abrazarlo. ¿Y qué dijo el padre? Ay, qué asco, no lo puedo abrazar así. Y llamó a los obreros y les dijo, laven, bañen a mi hijo, cambien de lo de ropa, porque así no lo puedo abrazar. ¿Eso es lo que Dios dijo? No. Lo abrazó. Ahora hay una cosa interesante que ustedes no saben. Vino el padre y lo cubrió con su túnica, lo abrazó. ¿Saben por qué lo abrazó? Porque eso refleja la cultura de aquellos días. En aquellos días, en el pueblo donde se contó esta historia, el peor delito que un hombre podía cometer es pedirle la herencia al papá cuando estaba vivo. Y la pena para el que le pidiera la herencia al papá cuando estaba vivo era la muerte por apedreamiento. Por lo tanto, cuando la sociedad, el pueblo, notase que el hijo pródigo, que le había pedido al papá la herencia cuando estaba vivo y había malgastado, cuando estuviera volviendo, el pueblo lo iba a matar a pedradas, lo iba a apedrear. Por eso el padre salió corriendo y lo abrazó, como diciendo, si tienen que matar, mátenme a mí, pero no maten a mi hijo. ¿Y sabes cuál es el mensaje? Que Dios te ama y que Dios te recibe como estás y como eres. No le hagas promesas. Yo estaba predicando en una ciudad del interior de Minas Gerais, allá en Brasil. Cuando yo estaba sentado aquí en la primera fila esperando ya el momento de predicar, cuando sentí que afuera habían gritos horribles, palabras feas. Una mujer hablaba en voz alta y le pregunté a alguien, ¿qué pasa allá atrás? Y me dijeron, no, es que una señora quería entrar y el diácono no la dejó. Y la historia es interesante porque como yo estaba llegando a predicar esa tarde a esa ciudad, los hermanos prepararon unos volantes, unos papeles, ¿no? Y distribuyeron en toda la ciudad, y en esos papelitos decía, si tu vida está destruida, si estás acabado, si estás perdido, si sientes que no vales nada, ven esta noche a esta dirección y verás que hay esperanza para ti. Y sabe que esos volantes fueron distribuidos en toda la ciudad y llegaron al barrio rojo de la ciudad donde estaban los prostíbulos. Y ese volante llegó a las manos de una de esas mujeres. Y cuando ella leyó, si tu vida está perdida, si estás acabada, si sientes que ya no puedes nada, que no sirves para nada, ven a esta dirección y verás que hay esperanza. Su rostro se iluminó. Ella se sentía perdida, acabada, destruida. Dijo, yo voy, pero ya no había tiempo, porque la reunión era a las 7:30 de la noche. Cuando ella recibió era 6:30. Y entonces vino, así como estaba. Y ella, para pararse en las calles ahí a traer hombres, pues se vestía de una manera completamente provocativa, una ropa pegada al cuerpo, una falda bien arriba de las rodillas, en fin, para llamar gente, ¿no? Y no tenía tiempo de irse a la casa, a cambiar de ropa, nada, se vino como estaba. Y cuando estaba entrando, un hermano la paró allá. Le dice, usted no puede entrar así. Y ella venía con el volante en la mano y todavía los hermanos habían colocado
invitación personal. Y ella dice, pero yo he recibido esta invitación personal. Y el hermano le dice, amor fingido. Ahí está el amor fingido. Con un amor fingido. Sí, querida, pero eres bienvenida, pero no vestida de esa manera así. ¿Pero por qué no puedo entrar? Porque todos los hermanos te van a mirar. Pero es que yo no tengo tiempo para ir a mi casa. Yo vivo lejos, en la periferia de la ciudad. Yo he recibido esta invitación. Yo soy esta persona. Yo necesito esperanza. Y el otro con amor fingido. Sí, pero esta es la casa de Dios. A la casa de Dios tienes que entrar con respeto. No, yo voy a entrar. No vas a entrar. Voy a entrar. No vas a entrar. Y entonces, pues, esa pobre muchacha que había crecido en ese ambiente y vivido ahí, pues, le dijo 4 cosas bonitas al anciano de iglesia, ¿no? Lo mandó a pasear a la estratosfera. Y eso es lo que yo escuché. Y cuando salí, le dije, ¿dónde está ella? No, ya se está yendo ella. Entonces yo fui corriendo y a mitad de la calle la alcancé. Y cuando llegué cerca de ella estaba yéndose, pero llorando. Le dijo, mire, por favor, vuelve. No, no quiero. Por favor, vuelve. ¿Quién va a predicar esta noche? Soy yo. No quiero. Por favor. Vas a entrar conmigo, nadie te va a impedir. No, no quiero, gracias, no quiero. Y se fue. Y esa noche yo me levanté para predicar. Ahí estaban los hermanos todos bien vestiditos, maravillosos, listos para irse al cielo.